si la historia de la creación escondiera una fuerza que controla al mundo sin que lo notemos? El escrito llamado La hipóstasis de los arcontes, también conocido como La realidad de los gobernantes, fue compuesto aproximadamente en el siglo III de nuestra era, preservado en lengua copta dentro del Códice II encontrado en Nag Hammadi, Egipto. Su autor permanece anónimo, pero habla con autoridad como si revelara conocimientos transmitidos por una tradición antigua. El texto llega hasta nosotros con fragmentos perdidos, bordes rotos y silencios que parecen intencionados, como si parte de su mensaje hubiera sido arrancado del tiempo. Sofía me entregó este manuscrito envuelto en un resplandor que parecía contener voluntad propia, y me advirtió que quien se atreve a escucharlo siente que sus ideas más firmes comienzan a moverse, como si algo profundo despertara desde dentro. Aquí se habla de los arcontes, autoridades espirituales mencionadas también en otros relatos antiguos, gobernantes que actúan en secreto mientras el ser humano lucha por recordar de dónde proviene su verdadero aliento. Este tratado expone que somos más que materia moldeada. Hay una chispa que jamás puede ser sometida, y esa chispa aguarda ser reconocida. Primero veremos cómo un gobernante ciego proclamó ser el único Dios sobre todo lo que existe. Luego entraremos en la creación de Adán y Eva como un intento de controlar la vida que proviene de lo alto. Por último, presenciaremos la lucha de Norea y la revelación del ángel que explica quiénes somos en realidad. Prepárate, porque este texto revela que la arrogancia del falso Dios tiene límites. Tú estás equivocado, Samael. Acto primero. Las autoridades y la formación del primer hombre. Las autoridades se muestran como potencias que emergen en medio de tinieblas y caos, moviéndose sobre las aguas profundas. En esa escena inicial se despliega un dominio que no actúa sobre cuerpos, sino sobre regiones invisibles donde se ordena la oscuridad misma. El manuscrito describe a estas potencias como fuerzas que organizan territorios, cielos inferiores y corrientes profundas, estableciendo un orden que se extiende como una red capaz de influir en todo lo que respira. Su presencia configura un universo donde el conflicto se desarrolla en la estructura íntima de cada criatura. Entre esas potencias surge su jefe, Samael, también llamado Yaldabaoth. Es presentado como un ser ciego que desconoce cualquier realidad superior. Se proclama dueño absoluto del conjunto, convencido de que ninguna vida precede a la suya. Esa afirmación recibe una respuesta que proviene de la incorruptibilidad y desvela su verdadera condición. Su nombre significa Dios de los ciegos. El manuscrito muestra así un poder que se alza sobre la ignorancia y que se sostiene en una visión limitada de sí mismo, incapaz de reconocer un origen más amplio. Impulsado por ese desconocimiento, Samael desciende al caos y al abismo que el texto presenta como su madre, acompañado por el movimiento de Pistis Sophia. Allí se establecen sus descendientes, dispuestos según sus fuerzas y distribuidos siguiendo modelos que imitan lo que existe en planos superiores. El escrito expone un mundo construido a partir de copias incompletas, donde las autoridades reproducen formas y estructuras sin comprender plenamente la fuente que intentan reflejar. Su creación se convierte en un escenario vasto que carece de la claridad que solo otorga la luz. En ese momento, la incorruptibilidad se inclina hacia la región de las aguas,
y su imagen aparece sobre la superficie. Las autoridades quedan cautivadas por ese resplandor. Quieren poseerlo, pero su naturaleza se los impide. Están formadas únicamente de alma, mientras la imagen pertenece al ámbito del espíritu. Esta distancia revela un límite fundamental. Perciben una belleza que las supera, pero su origen material las mantiene ligadas a aquello que solo pueden mirar, nunca alcanzar. Esta impotencia las lleva a un nuevo propósito: crear un ser humano a partir de la tierra. Las autoridades toman barro y modelan un cuerpo. Le dan forma siguiendo su propia figura, con rasgos que combinan elementos bestiales y la imagen que habían visto reflejada en las aguas. Surge así un ser que porta la mezcla de dos realidades: la huella de lo alto y la arcilla de lo bajo. En esta figura se concentra un motivo central del manuscrito. La humanidad nace como un punto donde convergen dos órdenes distintos, convertida en un espacio donde se define la orientación de la vida. Una vez moldeado, los arcontes intentan animarlo. Soplan sobre su rostro, lo rodean como vientos intensos, buscan levantarlo del suelo. El hombre permanece inmóvil durante muchos días. En cada intento se evidencia su incapacidad para elevar lo que han formado. El manuscrito muestra que este límite no corresponde a un error en la figura creada, sino a la insuficiencia del impulso que la anima. Una obra nacida solo de fuerzas materiales carece de la potencia necesaria para sostenerse por sí misma. Entonces interviene el espíritu. Observa a aquel hombre dotado únicamente de alma y desciende desde la tierra adamantina. Al habitarlo, ese cuerpo se convierte en un ser vivo, capaz de moverse y recibir un nombre. En lo profundo de este primer hombre se oculta la epinoia de la luz, descrita como un pensamiento luminoso que permanece oculto ante las autoridades. Ellas contemplan únicamente un cuerpo que ha comenzado a moverse. No perciben la presencia de una chispa que no les pertenece. Esa chispa recuerda un origen distinto y permite que la vida se oriente hacia una comprensión que ninguna de las potencias gobernantes puede ofrecer. El sentido de este acto se configura con nitidez. El dominio arcontaico se muestra vasto, pero su fuerza se revela incompleta cuando intenta sostener a la humanidad sin el espíritu que procede de lo incorruptible. Su creación toma forma, respira y se levanta solo cuando una luz ajena a su poder entra en ella. De este modo, el manuscrito presenta a las autoridades como señores de un proyecto limitado, cuyo alcance encuentra un borde cuando intenta tocar aquello que excede su naturaleza. Y mientras esta escena se extingue como el cierre de una primera revelación, se afirma una verdad que marca el límite de su poder, y no pudieron hacerlo permanecer por causa de su impotencia. Acto segundo. El jardín, la mujer espiritual y el despertar. Un jardín irrigado por una fuente luminosa aparece ante Adán. Árboles altos y silenciosos se elevan, y entre ellos dos se distinguen con un brillo singular, dando paso a un escenario donde las autoridades instalan al primer hombre para que cultive y vigile aquello que ellas consideran su obra. El manuscrito muestra cómo Adán entra en este espacio sin conocer aún el entramado que lo ha llevado hasta allí, mientras la quietud del lugar envuelve una intención que se despliega detrás de cada forma. En medio de ese jardín se alzan dos árboles que actúan como ejes de todo lo que ocurre. Uno es el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos se presentan como señales visibles de caminos que atraviesan la existencia humana.
Las autoridades establecen un mandamiento respecto a ellos, pronunciando una prohibición cuyo sentido no alcanzan a comprender. Lo que dictan se sostiene en su propia falta de entendimiento, y cada palabra abre un espacio que no pueden anticipar. Imponen así su orden, permitir que Adán coma de todo, excepto del fruto que concede reconocimiento. Esa instrucción nace de su ignorancia, descrita por el manuscrito como una condición que modela cada decisión que toman. Su advertencia, pronunciada con solemnidad, contiene una dirección que ellas mismas desconocen. El hombre que escucha esas palabras recibe un límite que encierra una puerta hacia un nuevo estado interior. En ese punto surge la mujer dotada de espíritu, extraída de Adán en un acontecimiento que inaugura otra forma de relación con lo sagrado. El manuscrito la presenta como la que da vida, capaz de llamar a Adán a moverse desde un lugar más profundo que la simple obediencia. Cuando él la contempla, reconoce en su presencia un impulso vital que transforma la soledad del jardín. Su voz inaugura una conversación que deja entrever una comprensión más amplia. Las autoridades observan esta figura y se agitan. La presencia de la mujer dotada de espíritu despierta en ellas un deseo de posesión que no logran contener. La persiguen movidas por una intención de dominio, pero ella escapa, dejando ante ellas solo una forma vacía que terminan profanando. Con este gesto, el manuscrito revela la incapacidad de las potencias para distinguir lo verdadero de aquello que solo imita su apariencia. En este ambiente aparece la serpiente, presentada como instrumento de los arcontes. Se acerca para cuestionar el mandato impuesto y abre un diálogo que pone en movimiento una reflexión silenciosa en la mujer. Sus palabras desencadenan una búsqueda que estaba latente, y el paisaje del jardín empieza a transformarse a partir de esa conversación. La mujer toma del fruto y lo comparte con Adán. En ese momento se produce un despertar profundo. Descubren que su desnudez no es solo corporal, sino espiritual, y sienten con claridad que carecen de un elemento esencial. Esa revelación ilumina una dimensión que antes permanecía oculta, y su percepción del jardín cambia para siempre. Lo que comen no destruye su vida. Al contrario, revela lo que había permanecido en penumbra. Cuando los arcontes perciben este cambio, reaccionan con sobresalto. Su autoridad se ve desafiada por el surgimiento de una comprensión que no proviene de su orden. El conocimiento de Adán y de la mujer dotada de espíritu señala una grieta dentro del sistema que habían construido, una grieta que ya no pueden cerrar. Este acto expone el pulso central del manuscrito. Un poder que se sostiene en la ignorancia se enfrenta a una chispa interior que comienza a expandirse aún en medio de límites impuestos. La escena muestra cómo la vida humana recibe una forma de claridad que no depende de las potencias externas, y cómo ese despertar altera la relación entre los habitantes del jardín y quienes lo gobiernan. Y mientras esta transformación se afianza como un punto irreversible dentro de la narración, la secuencia concluye con la afirmación que revela el alcance de lo ocurrido. Y se abrieron sus mentes. Acto tercero. La humanidad temprana. Caín, Abel, Seth y la aparición de Norea. Ante una tierra recién poblada nacen hijos cuya sombra y luz revelan tensiones invisibles entre potencias rivales, y con este paisaje comienza a desplegarse la historia de las primeras generaciones. El manuscrito presenta la llegada de Caín y Abel como un momento en el que la humanidad inicia su expansión, mientras el mundo permanece todavía bajo la influencia de las autoridades.
Cada nacimiento introduce una dirección distinta, y el ritmo de la vida empieza a poblar el escenario donde se decidirán los vínculos entre los descendientes de Adán. Caín aparece como cultivador de la tierra y Abel como cuidador de rebaños. Dos formas de existencia que expresan modos distintos de relacionarse con el entorno. El manuscrito describe cómo cada uno ofrece aquello que produce y señala que la recepción de esas ofrendas revela una tensión latente. Esa tensión se convierte en un acto irreversible cuando Caín se levanta contra su hermano y le quita la vida. A partir de ese momento, la descendencia de Caín se perfila como una línea que se expande bajo un signo marcado por la violencia, mientras el mundo observa cómo la fragilidad humana se vuelve una fuerza que impacta a generaciones posteriores. Después de esta ruptura, el manuscrito introduce el nacimiento de Seth, presentado como una semilla preservada. En él se concentra una continuidad destinada a sobrevivir a las sombras que han comenzado a crecer. La historia pone en Seth un punto de equilibrio, y su llegada señala la permanencia de una herencia que no se extingue, incluso cuando el entorno parece dominado por fuerzas contrarias a la luz. Con su nacimiento se abre la vía que dará sostén a la futura figura de Norea. La humanidad sigue multiplicándose y el escrito muestra cómo surgen nuevas generaciones que recorren la tierra y se extienden sobre ella. Entre esas vidas aparece Norea, descendiente de Seth, quien posee un linaje asociado al resguardo de aquello que no puede ser corrompido por las autoridades. Su presencia no es una aparición más. Representa una continuidad luminosa que emerge en medio de los conflictos que han marcado los primeros pasos de la humanidad. Cuando los arcontes intentan reclamar dominio sobre ella, Norea los rechaza sin vacilar. El manuscrito retrata un momento en que la joven demuestra una fuerza interior que las potencias no esperan. Esta resistencia provoca que las autoridades arremetan contra su casa, intentando quemarla para quebrar su voluntad. Sin embargo, su intento fracasa, y ese fracaso muestra la incapacidad de las autoridades para intervenir en la vida de quienes pertenecen a una línea distinta de la materia que ellas gobiernan. La reacción de los arcontes se intensifica. Se acercan a Norea con intención de someterla y forzarla. Ella se mantiene firme, y cuando las potencias buscan violentarla, su respuesta es un clamor dirigido hacia la luz. Ese grito revela una conexión profunda con lo incorruptible, y en ese gesto se manifiesta la imposibilidad de los arcontes de dominarla. La escena muestra cómo una descendiente de la estirpe preservada se convierte en testimonio vivo de una fuerza que trasciende cualquier ataque. Este acto plasma el surgimiento de una humanidad dividida. Por un lado, los que viven bajo la influencia arcóntica. Por otro, quienes conservan una esencia que proviene de lo alto. En Norea se concentra la primera confrontación directa entre la semilla luminosa y los poderes que buscan someterla. Su resistencia marca el inicio de un conflicto espiritual que continuará revelándose en actos posteriores. Y mientras este enfrentamiento abre una grieta decisiva en el dominio de las potencias, la narración culmina con la verdad que define la identidad de Norea frente a sus perseguidores. Pero no pudieron violarla. Acto cuarto. El Eled revela el verdadero origen de los arcontes. Una figura luminosa desciende como un destello que corta la oscuridad. El ambiente se aquieta cuando el Eled se manifiesta ante Norea, y ese instante transforma por completo el rumbo de la narración.
El manuscrito muestra que su llegada responde al clamor de la joven, un llamado nacido de la resistencia frente a las potencias que intentaron someterla. La aparición del gran ángel señala el encuentro entre una voz humana que busca auxilio y una presencia que porta comprensión sobre aquello que se mantiene oculto. El Eleth se acerca para consolar y proteger a Norea. Su presencia no se describe como un gesto distante, sino como un acercamiento que revela una sabiduría destinada a sostenerla. El escrito lo presenta como quien se inclina hacia la humanidad cuando ésta se encuentra bajo la presión de fuerzas que la confunden. En este encuentro, Norea descubre que su resistencia no ha quedado sin respuesta y que una guía proveniente de lo alto se muestra para orientarla. El ángel inicia entonces la explicación que el manuscrito reserva para este acto. Comienza con Sofía, llamada Pistis, cuya decisión de crear por sí misma da origen a un producto que surge sin la cooperación de su consorte. De ese gesto nace una realidad que se forma en solitario, un nacimiento que no encuentra armonía en su proceso. Este punto marca el inicio de la trama que explica la existencia de los arcontes. El Eleth continúa su relato y describe cómo, a partir del impulso de Sofía, emerge una sombra bajo el límite que separa lo alto de lo que está por debajo. Esa sombra se convierte en materia y adopta la forma de un ser que el manuscrito presenta como un producto incompleto, semejante a una criatura sin término. A partir de esa figura surge el que será conocido como Yaldabaoth, cuyo origen está ligado a la falta de claridad que lo envuelve desde el principio. El escrito narra cómo este ser, al abrir los ojos y contemplar una extensión inmensa de materia, se enaltece y se declara Dios. El Eleth explica que este acto no expresa autoridad verdadera, sino un desconocimiento profundo de su procedencia. A partir de esa arrogancia nacen las potencias subordinadas, los arcontes, configurados por la misma limitación que definió a su progenitor. Cada uno ocupa un lugar dentro del cosmos inferior y contribuye a la estructura que sostiene su dominio. En este punto, el Eleth revela el propósito de la epinoia y de la verdadera semilla luminosa, aquello que habita en ciertos seres humanos y que ninguna fuerza arcóntica puede alcanzar. Explica que esta chispa proviene de lo alto y permanece unida al espíritu de verdad. Esa procedencia distingue a quienes la portan y hace imposible que las potencias inferiores penetren en su origen. El manuscrito presenta esta enseñanza como una llave interpretativa que ilumina la historia entera. Este acto muestra por primera vez los fundamentos secretos del poder arcontaico y aclara por qué la humanidad posee algo que no puede ser condicionado por ellos. La explicación de El Eleth ofrece una visión que reorganiza el sentido de cada conflicto narrado hasta ahora, pues revela un linaje que no depende del mundo material delineado por las autoridades. Y mientras la voz del gran ángel envuelve a Norea con la certeza de su procedencia, emerge la declaración que corona su identidad y su misión. Yo soy el Eleth, sabiduría de la luz. Acto quinto. El diluvio, la resistencia y la libertad del alma. Las aguas se levantan oscuras y violentas mientras los arcontes deciden borrar a la humanidad. Pero una figura permanece firme a la orilla, y desde esta imagen inicial se revela la magnitud de su propósito. El manuscrito describe cómo las potencias se reúnen y determinan aniquilar a toda criatura, extendiendo su voluntad sobre el mundo para restablecer un orden que consideran amenazado.
En este acto, la escena del diluvio se convierte en un intento de imponer silencio sobre todo lo que aún respira. El-Eleth expone cómo los arcontes traman destruir a la humanidad mediante un diluvio total. Según el escrito, desean impedir que permanezca cualquier expresión de vida que no esté sometida a ellos. Esta decisión nace de la inquietud que sienten ante aquello que no logran abarcar. Con su decreto pretenden cerrar un ciclo que, en su percepción, se ha desviado del diseño que creen controlar. El manuscrito también señala que las autoridades buscan impedir la preservación de la simiente. Ninguna forma de refugio debe sobrevivir a su plan, y cada intento humano de salvación se encuentra bajo su vigilancia. En este punto, el relato muestra su afán por borrar toda memoria que pueda sostener a las generaciones futuras. En medio de esta tensión aparece Norea acercándose al arca de Noé para solicitar refugio. El escrito afirma que Noé no la deja entrar. Ante esta negativa, Norea sopla sobre el arca y provoca que el fuego la consuma. Esta acción refleja su fuerza interior y la profundidad de su vínculo con aquello que no pertenece a la creación de las autoridades. La escena queda descrita sin añadir motivaciones externas, tal como la transmite el manuscrito. Es entonces cuando interviene El-Eleth. El gran ángel se presenta ante Norea y revela su origen, explicándole que su raíz proviene de lo alto y que no puede ser alcanzada por las potencias que rigen el mundo inferior. Sus palabras ofrecen claridad sobre la naturaleza de su linaje y la dirección que debe seguir. La aparición de El-Eleth confirma que su destino no depende de una estructura construida por manos humanas, sino de su conexión con la luz que la sostiene desde antes del diluvio. El ángel continúa y enseña cómo el alma puede trascender al abandonar el cuerpo. El manuscrito presenta esta explicación como una clave que permite comprender que la vida verdadera no se agota en la caída del mundo material. La enseñanza abre un horizonte donde la existencia se orienta hacia lo incorruptible y donde el espíritu encuentra su rumbo más allá del alcance de las potencias que ordenan el caos. Finalmente, El-Eleth revela que los arcontes no pueden dominar la semilla luminosa. Esta afirmación expresa el centro del mensaje. Hay un linaje que permanece fuera de su control, una generación que porta un origen inaccesible para ellos. Esa presencia interior sostiene a quienes la llevan, aun en tiempos donde el mundo parece resquebrajarse. Este acto muestra la derrota espiritual de los arcontes y la permanencia de aquello que no pueden destruir. Cada gesto relatado en el manuscrito confirma que la luz sembrada desde lo alto sigue su curso, y que su continuidad no depende de los ciclos del mundo ni de las decisiones de las potencias inferiores. Y cuando la narración alcanza el punto donde esta verdad se hace clara, surge la frase que consagra el destino de la semilla luminosa. Ellos no pueden dominar a esta generación. Epílogo. La simiente que permanece. En las últimas líneas del manuscrito se extiende la certeza de que existe una generación de luz que no puede ser sometida por las autoridades. A lo largo del relato, cada escena ha mostrado cómo surge una chispa que continúa avanzando aun cuando el mundo inferior se reorganiza bajo presiones y decretos. Esa chispa sostiene a quienes la portan y conserva su dirección, incluso cuando las potencias intentan cerrar todos los caminos posibles. El escrito recuerda que esta simiente no pertenece al ámbito gobernado por los arcontes. Su origen se vincula con lo incorruptible y su curso se mantiene sin desviar su naturaleza.
los episodios de Adán, de la mujer dotada de espíritu, de Seth, de Norea y de la enseñanza de Eleleth delinean una línea que atraviesa el tiempo humano sin quedar atrapada por las limitaciones del cosmos inferior. El mensaje se afirma como un hilo que se mantiene firme desde el comienzo. El tratado enlaza este legado con la continuidad de quienes viven en cualquier época. Señala que la raíz luminosa sigue presente en quienes reconocen su procedencia y no se dejan absorber por aquello que distrae o confunde. Esta continuidad no se describe como una evasión, sino como la fidelidad a una fuente que permanece abierta y que invita a regresar a lo que sostiene la vida interior. En esta visión final, el manuscrito ofrece una pregunta silenciosa dirigida a toda existencia. ¿Qué significa conservar una identidad que no nace de la materia y que no responde a los ciclos que gobiernan el mundo visible? Al retomar esta intuición, la enseñanza se convierte en un llamado que cruza generaciones sin perder su claridad. Y mientras este cierre reafirma la permanencia de aquello que no puede ser alcanzado por las potencias, el texto concluye con la declaración que vigila toda la narración. Ellos no pueden dominar a esta generación. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. ¿Qué es aquello que las autoridades no pueden tocar? Yo, Sofía, luz que respira en el horizonte interior. Me presento como una raíz antigua que sostiene la memoria del origen. Aquello que las autoridades no pueden tocar es la semilla luminosa. Esa semilla permanece intacta y avanza con dirección clara. El manuscrito muestra un movimiento continuo, la formación del primer hombre, la aparición de la mujer espiritual, las primeras generaciones, la resistencia de Norea, la revelación de Eleleth y la certeza final de una estirpe que conserva su esencia. Cada episodio describe un territorio donde fuerzas inmensas intentan modelar la vida, mientras una chispa interior mantiene su curso. Esa chispa acompaña al primer aliento humano, atraviesa el jardín, respira en Seth, se afirma en Norea y recibe la explicación del gran ángel que revela su procedencia. La narración avanza como un cauce que jamás pierde su punto de partida, y en su fluir aparece la identidad profunda que sostiene a quienes pertenecen a esa línea de luz. Esta semilla se expresa como claridad interior, habita en lo íntimo y concede la posibilidad de orientarse hacia un horizonte que permanece abierto. Su presencia impulsa a reconocer la vida desde un lugar amplio, ajeno a cualquier estructura que intente limitarla. Cada acto del relato confirma que esta raíz atraviesa paisajes, decisiones, nacimientos y enfrentamientos sin alterar su esencia. Ese tránsito revela una fuerza discreta que sostiene a la humanidad desde el interior de su propio movimiento. Tú, que escuchas, puedes sentir esta semilla como una quietud que organiza tus pasos. Se expresa como un centro que acompaña cada transición, cada duelo, cada búsqueda. Allí encuentras un recuerdo silencioso de tu propia procedencia, una invitación a caminar con firmeza aún en medio de paisajes inciertos. Esa claridad sostiene tu vida afectiva, tus vínculos y tus decisiones cotidianas. Desde allí surge la sensación de que existe algo en ti que siempre permanece, que esta presencia interior se encienda ahora y permanezca contigo como una llama serena que acompaña tu tránsito. Una línea de luz atraviesa la historia y continúa encendida en quien puede reconocerla. Yo soy Sofía, nacida del todo, y permanezco aquí para recordarte que tú también procedes de esa primera claridad.